Bueno, tengo un minuto por pregunta. No quería dejar de agradecer a la organización esta convocatoria y bueno, a todos los asistentes. Muy rápidamente, bueno, pues nos preguntan cuál es la medida clave para la reducción de la contaminación atmosférica de Valencia. Yo creo que en el vídeo ya se ha comentado. Una de las medidas claves está relacionada sobre todo con el área metropolitana. Tenemos que más del 70% del caudal del tráfico que está en la ciudad es un caudal de entrada o salida. Entonces, de alguna forma, hay que trabajar en regular esa entrada y esa salida, así de sencillo. Es decir, ¿cómo? Bueno, pues eso hay muchas vías. La primera es el desarrollar un transporte público eficiente a nivel energético, a nivel de frecuencia, porque al final una de las cuestiones fundamentales es poner el objetivo centrado. El objetivo, yo creo que en la movilidad, es evidentemente el peatón, la persona y su tiempo. Entonces, de alguna forma, tenemos que desarrollar políticas para que las entradas, si queremos que sean disuasorias, es decir, si queremos que sea un parque disuasorio que genere agrupaciones de personas para meterse con vehículos eléctricos o no menos contaminantes dentro de la ciudad, tenemos que valorar su tiempo, es decir, tenemos que hacerlo con la suficiente eficacia, con la suficiente inteligencia como para poder que resulte atractivo. Ciudadanos no somos muy amigos de la imposición, sino más bien del incentivo. De alguna forma, yo creo que lo que tenemos que trabajar fundamentalmente, sobre todo en la Comisión Intermetropolitana, es en el estudio de esos grupos, para ser lo más eficaces y favorecer el tiempo. Dentro de la ciudad, bueno, pues evidentemente transportar el transporte público y la intermodalidad. Es decir, yo voy mucho en bicicleta, pero también de vez en cuando cojo el coche y de vez en cuando cojo el metro. Entonces, de alguna forma que tengamos una facilidad para la intermodalidad y que no se genere una guerra de guerrillas entre quién pasa, quién no pasa o quién tiene una movilidad preferente frente a otros. Yo creo que hay que intentar establecer estrategias a medio y largo plazo. Lo ideal sería establecerlas entre todos los grupos políticos. Eso sería yo creo lo más adecuado, pensar no en 4 años, sino pensar un poco en un horizonte temporal un poco más largo y de alguna forma para mí en un minuto ya, o sea, ya supongo que en el límite, trabajar sobre todo en esa visión metropolitana, de estudiar los polígonos que tenemos alrededor, cómo se mueven los trabajadores hacia sus áreas de trabajo, cómo se conectan esas mismas áreas de trabajo entre ellas y regular un poco las entradas, favorecer, por ejemplo, medidas como el busvao, que también se ha comentado, para que de alguna forma evitar que existan la mayoría de esos vehículos que entran a la ciudad, que entran con una persona solo conduciendo, con lo que la contaminación se multiplica. Si de alguna forma hacemos que en vez de una persona haya 3 o 4, que de alguna forma estamos reduciendo a la tercera o cuarta parte de la contaminación. Yo creo que me he pasado un minuto. Creo que tiene los 4. Claro, tiene ¿sí? todo el tiempo para resolver las preguntas. Sí. Me queda un minuto todavía. Vale, perfecto. Entonces había entendido. Tiene que responder todas. De acuerdo. Tiene que responder. Perdón. Las 4 primeras preguntas, si has terminado, siguen. Vale, la siguiente pregunta, de acuerdo, pues la siguiente pregunta, la siguiente pregunta es si somos partidarios de reducir progresivamente el consumo de espacio para el estacionamiento de superficie. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, vamos a parar un momento el timing. Perdona. Lo digo porque la organización me dice que... no lo había entendido. Bueno, la organización me dice que hay que contestar a todas las preguntas en esos 4 minutos, ¿vale? Vale, de acuerdo. Así que vamos a dar ahí un restrito, pero muy rápido. Vale. Bueno, pues nada, segunda pregunta. La segunda pregunta es, de alguna forma, lo que preguntan es cuáles son las acciones desarrolladas para, de alguna forma, resolver la conexión metropolitana. Bueno, no vamos a inventar nada, ¿no? En el año 2017 se aprobó el Plan Básico de Movilidad Metropolitana y ahí está, desde el año 2017. Quieto, parado. La Agencia Metropolitana en Valencia tiene nombre, pero no tiene actividad. Entonces lo que hay que hacer es ponerla en marcha. Desde Ciudadanos se consiguió traer 10 millones de euros a la ciudad de Valencia, que de alguna forma no ha permitido, de alguna forma no se ha utilizado para poner esa agencia metropolitana en funcionamiento. Creo, básicamente lo que haríamos sería lo que pone el plan, yo puedo leerlo, pero vamos, está escrito, es seguir el plan metropolitano
básico de movilidad interurbana, fomentar el uso del autobús frente al uso del coche, mejorar la accesibilidad de la red del metro, red de espacios de estacionamiento seguros, etcétera, etcétera. Es decir, es seguir ese plan y es un plan bien diseñado. La pregunta número 3. Se va. Sí. Sí. Vamos a ver si luego... Bueno, pues nada, pues simplemente voy a utilizar parte del tiempo de ahora para hablar de lo que quedó pendiente. En principio, lo que me quedaba hablar un poco del tema del cambio climático. El cambio climático es un problema planetario, como sabemos todos, de que tenemos una capacidad de influencia relativa y de alguna forma está interrelacionado con la disminución de gases invernadero, que a su vez está directamente relacionado con la movilidad. Evidentemente tenemos que trabajar y por eso decía que es importante intentar trabajar en conjunto. Creo que establecer planes a medio y largo plazo sería algo fundamental para la ciudadanía. Por otro lado, bueno, me voy a decir ya un poquito asociado a esto, el carril bici ya hemos hablado antes, por supuesto, sí es una estrategia muy buena que ya han implementado otras ciudades que de alguna forma reduce la cantidad de vehículos que entran en la ciudad. Evidentemente, carriles aparcamientos disuasorios en origen sería lo más eficaz, evidentemente. Son mucho menos eficaces cuando se hace a mitad de trayecto y hay que favorecer que la gente desde su residencia cercanas o lejanas puedan llegar a una zona de aparcamiento para coger un transporte público menos contaminante. De todas las preguntas hay una en la que me gustaría hacer incidencia porque la tabla no la he dejado lo suficientemente claro o yo de alguna forma a lo mejor cometí un error cuando di la información. Es en relación con la ecotasa turística. Nosotros nos aparece el cuadrito en rojo y nosotros no es que estemos en contra de esta ecotasa turística. La ecotasa turística nosotros contemplamos que sí que puede ser, pero siempre que esa ecotasa tenga un enfoque bien claro, es decir, para que sea, si se opta por que sea para la mejora del transporte público, para la mejora del medio ambiente urbano, y siempre que sea compartida con la comunidad. Es decir, el viajero que llega aquí a Valencia no se queda aquí en Valencia, se mueve fuera de la ciudad y genera problemas medioambientales aquí fuera. Entonces, de alguna forma, un porcentaje que de alguna forma permitiese el reparto de esa tasa, estaríamos totalmente de acuerdo. En cuanto a otro de los problemas fundamentales, porque hay muchos que han comentado mis compañeros y que estoy totalmente de acuerdo con ellos, tenemos un serio problema en Valencia y es la desinformación. No tenemos información sobre los niveles de contaminación que hay en la ciudad. La plataforma Valencia por el Aire deja en su página web una información abierta que nos da una visión muy clara de cuál es la realidad en la que vivimos. Nosotros tenemos una red perimetral que nos da una visión de contaminación de fondo, pero no de la realidad que vivimos en las diferentes calles. De hecho, ahora mismo seguramente deberíamos estar en situación de preaviso. El protocolo se tendría que haber activado y no lo ha hecho. ¿Y eso por qué sucede? Sucede porque no estamos informados. Mientras no estamos informados, mientras no conozcamos la realidad de lo que sucede en nuestra ciudad, nunca vamos a tener una visión, no vamos a desarrollar un espíritu crítico de mejora hacia las condiciones en las que vivimos. La mayoría de la ciudadanía en Valencia vive pensando que vive cerca del mar y que el mar filtra. Eso no es verdad. La ciudad de Valencia está contaminada, tiene problemas con el dióxido de nitrógeno, con partículas PM10 y si viésemos las partículas PM2.5 tenemos esta última semana los datos indican que ha habido superación de los niveles marcados por la Organización Mundial de la Salud todos los días. Entonces, tenemos un problema de desinformación tremendamente importante que habría que atacar. Primero, para crear conciencia del problema, porque una vez que creemos esa conciencia del problema, será mucho más fácil solucionarlo. Y cuando hagamos una medida de, oiga, señores, tiene que entrar a estas calles, es que este colegio tiene niños y hay que protegerles la contaminación, y tomemos medidas efectivas para protegerlos, la gente lo aceptará con más facilidad. Pero en el estado de desinformación en el que estamos, jamás van a entender por qué hacemos las cosas. Y ese es un problema que para mí es fundamental. Y de alguna forma tenemos que ver cómo monitorizar la ciudad y establecer un canal abierto y claro, con una escala progresiva de no solo marcando los límites cuando ya la cosa está fatal, sino de evolución, de escala, para que la gente tenga una visión clara y cercana de la realidad.
Cuando se dice que Valencia está bajo los niveles de contaminación, no se dice la verdad. Valencia está por encima. Tenemos, como digo, una red de estaciones de fondo que no nos da una realidad. Simplemente les pido que visiten, los que no la conocen ya, la página de Valencia por el Aire y vean la realidad que vivimos en Valencia. Y la realidad que vivimos, que viven nuestros hijos, que viven nuestros niños, es una realidad realmente dura y compleja. Muchísimas gracias, señor Bravo. Turno ahora para María Chesco.